Hola, bienvenidos a esta clase virtual. Ahora vamos a hablar sobre evidencias digitales. Yo sé que están en tercer semestre y no han visto algunas cosas que son relevantes para hablar sobre esto, pero voy a comenzar con una introducción. En realidad, sí hemos visto algo al respecto. Si recuerdan, al principio de la asignatura hemos hablado sobre los dos grandes problemas que tiene que resolver un abogado. A un problema hemos denominado tipificación y a otro problema hemos denominado procedimiento. Dijimos que el procedimiento consiste principalmente en convencer a un tercero, típicamente un juez, de que el fenómeno que hemos descrito efectivamente se produjo. Y conseguimos hacerlo si es que hemos producido elementos probatorios suficientemente convincentes. Por lo tanto, este problema es un problema esencialmente probatorio. Muy bien. La informática jurídica sí participa en este problema y también el derecho informático. Y eso tiene que ver con las evidencias que están alojadas o que consisten en elementos digitales. Por ejemplo, es posible que por algún motivo sea importante para ustedes acreditar que se hizo una publicación de Facebook. Una publicación de Facebook existe solamente en el espacio digital. Y pues vamos a ver que esta publicación podría conllevar algunas complicaciones por su naturaleza digital. Antes de comenzar con la explicación de los problemas que están asociados con las evidencias digitales, me gustaría hablar del procedimiento que debe superar un elemento probatorio en un procedimiento judicial típico. Como ven, aquí tenemos tres pasos: ofrecimiento, producción y valoración. Vamos a hablar de un elemento probatorio no digital. Solamente para poder hacerlo para poder explicar con mayor sencillez el procedimiento. Hablemos, por ejemplo, de una prueba testifical. Vamos a pedir a una persona que ofrezca testimonio sobre algún fenómeno que evidenció. Lo primero que tendremos que hacer será, en la demanda, añadir o adjuntar, acompañaremos un espacio en nuestra demanda indicando que estamos ofreciendo como elemento probatorio la prueba testifical de tal persona. Este será el ofrecimiento, es cuando anunciamos al juez que pretendemos introducir un elemento probatorio al procedimiento. En este caso, una prueba testifical. Anunciamos al juez que pretendemos ofertar, por ejemplo, como testigo a Perico de los Palotes o Juan Pérez, lo que sea. Muy bien, un poco después en el procedimiento, cuando se abra el plazo probatorio, el juez instalará una audiencia para la recepción del testimonio. En esta audiencia, el juez va a tener contacto físico con el testigo. Es decir, va a ser capaz de percibir con sus sentidos el elemento probatorio. A eso le llamamos producción. Es cuando el juez tiene contacto físico o percibe con sus sentidos el elemento probatorio. Finalmente, cuando formule la sentencia, un poco antes de formular la sentencia en realidad, el juez va a decidir cuánto valor le asigna al elemento probatorio. Les doy dos ejemplos. Imaginen que tenemos dos testigos que afirman dos cosas contrarias. Por ejemplo, uno afirma que el pago se produjo y otro afirma que el pago no se produjo. Uno de ellos, el que dijo que el pago se produjo, es muy amigo del demandado. Es su compadre. Otro es uno que no tiene ningún nexo
ni familiar, ni amistoso con ninguna de las partes. ¿A quién tenemos que creerle más? ¿Al compadre del demandado o este tercero que no tiene ningún nexo en absoluto con ninguna de las partes? Por supuesto, tenemos que creerle más a aquella persona que no tiene ningún nexo. Así que el juez le asignará mayor peso, mayor valor a su testimonio. A este momento le llamamos producción. Cuando se asigna un peso, un valor a los elementos probatorios, en el sentido de que nos decimos, este elemento probatorio acredita que ocurrió tal fenómeno o no. De acuerdo. Abajo verán que tenemos dos filtros, admisibilidad y pertinencia. La admisibilidad está ubicada entre el ofrecimiento y la producción. Bien, para hablar sobre admisibilidad voy a comentarles un ejemplo medio popular. Hace unos años, este es un caso real, si gustan búsquenlo por internet. Hace unos años un juez apellidado Barrientos, que no tiene afortunadamente nada que ver conmigo, fue grabado pidiendo $5,000 para dictar una sentencia según correspondía a la norma. No estaba pidiendo $5,000 para torcer la ley. Estaba pidiendo $5,000 para cumplir su trabajo. Resulta que la madre del acusado, el acusado estaba siendo acusado por estupro y el denunciante había pedido que se modifique el tipo a violación, que tiene una condena mucho más severa. El juez había amenazado, no sé cómo, había amenazado en tipificar el delito como violación y correspondía según el derecho a estupro. La madre del acusado asiste con lágrimas en los ojos, por supuesto, suplicante, pidiendo que el juez cumpla su trabajo. El juez le pide $5,000 para hacerlo. Así que es una persona reprochable, despreciable, completamente execrable, pero no importa, ese no es el punto. El punto es lo que ocurre al día siguiente. Al día siguiente, este juez visita su despacho y aparentemente nos había enterado que estaba circulando el video y pronto iba a salir a la prensa. Y un grupo de periodistas lo estaba esperando en la puerta del despacho y comienzan a gritarle un montón de preguntas. Y el juez se mantiene impávido. Su rostro no tiene ninguna modificación, está perfectamente sereno. Hasta que un periodista le dice, se enoja y dice, usted es un corrupto. Usted es un corrupto. Tenemos pruebas de que usted es un corrupto. El juez, que no había reaccionado por nadie hasta ahora, finalmente reacciona y le dice al periodista, ¿pruebas? ¿Qué pruebas? Lo que ustedes tienen no se puede admitir en un procedimiento judicial. Y el juez tenía razón. Porque según ustedes han visto, esto está en el Código Civil, en el libro primero, las grabaciones hechas sin el consentimiento de la persona que es grabada no pueden ser utilizadas como pruebas en un procedimiento judicial. Así que él tenía razón en este aspecto. La admisibilidad tiene que ver con aquellas reglas del derecho que indican qué elementos probatorios pueden y qué elementos probatorios no pueden ser insertados en el procedimiento judicial. Existen múltiples normas de admisibilidad que varían dependiendo de la materia. Hay reglas de admisibilidad para el derecho civil, reglas de admisibilidad para el procedimiento penal, reglas de admisibilidad para el procedimiento administrativo y así. Entonces, no voy a detenerme aquí explicando todas las reglas de admisibilidad, simplemente decirles lo siguiente. La admisibilidad
es un filtro que impide que algunos elementos probatorios ingresen al procedimiento judicial. Y la razón por la cual no ingresa una prueba inadmisible es que existe una norma que expresamente prohíbe su introducción en el procedimiento. Bien, continuemos con la siguiente, que es pertinencia. Una vez más voy a usar un ejemplo para ilustrar este fenómeno. Hace un tiempo, mi primer trabajo, uno de mis primeros trabajos, fue como oficial, era oficial de diligencias de un juzgado de familia. Entonces, tuve acceso a un montón de expedientes. Y en los expedientes eran los tiempos antiguos, cuando todavía la infidelidad era una causal de divorcio. Noté que muchos expedientes de divorcio, el demandante se esforzaba en demostrar que la otra persona consumía muchas bebidas alcohólicas. Entonces, habían hojas, decenas de hojas repletas de fotografías de una persona. En un caso concreto era un señor que siempre estaba en evidente estado de ebriedad y siempre estaba abrazando a alguna mujer. Entonces, con esto pretendían demostrar que la persona era inmoral. Y lo que pretendían demostrar, lo que era jurídicamente relevante demostrar, era la infidelidad. Pero ser alcohólico y tener amistades con mujeres no implican forzosamente que seas infiel. Es decir, estas fotografías eran impertinentes porque no podían probar eficazmente lo que pretendían probar. Ellos querían probar infidelidad y estos elementos probatorios no probaban infidelidad, probaban otra cosa. La impertinencia o la pertinencia tiene que ver con esa cualidad que tienen las pruebas, los elementos probatorios que pueden eficazmente probar el fenómeno que quien las introduce pretende probar. En este caso, pues, una fotografía de una persona consumiendo bebidas alcohólicas y abrazando a una mujer no forzosamente implica que esta persona se haya acostado con esa mujer. Por lo tanto, son impertinentes. Bueno, ahora que sabemos lo que sabemos, podemos continuar con las peculiaridades de las evidencias digitales. Imaginen que es importante para nosotros introducir una publicación de Facebook en un procedimiento judicial. Existen algunas peculiaridades con respecto a este tipo de evidencia que vale la pena mencionar. Primero, una evidencia digital existe en un espacio digital, no es una prueba física, es intangible. Entonces, si yo quisiera acompañar a mi denuncia o demanda una publicación de Facebook, tendré que imprimirla. Pero esa impresión no es la prueba en sí misma, la prueba en sí misma está en algún espacio digital. Típicamente, si fuese una prueba convencional, una prueba documental convencional, un documento en papel, por ejemplo, y alguna persona quiere hacer alguna alteración sobre el documento, por ejemplo, borrar una letra, aumentar un número, esta alteración, va a dejar algún registro físico. Si han raspado con estilete, por ejemplo, una letra, ese raspado se puede evidenciar con una prueba pericial. Puede venir un perito experto en el tema que verifique o que inspeccione el documento y que nos diga, pues, ¿existe o no existe esta alteración? Eso no ocurre con las pruebas digitales. Es posible que una persona, un experto en informática, altere un documento digital sin que exista ninguna evidencia de que tal alteración se produjo. Es un problema muy serio.
Son evidencias complejas. Muy bien, vamos a estudiar algunos problemas que podrían estar asociados con las evidencias digitales. Un problema es de pertinencia. Imaginen que hemos introducido una evidencia digital al procedimiento. Hemos agotado el procedimiento hasta la fase de valoración y ahora el juez está decidiendo si va a asignarle o no va a asignarle un peso a esta evidencia. Y cuando considera el asunto dice, yo no puedo saber si esta publicación de Facebook se produjo o no se produjo. Perdón, vamos a retroceder un poco. Pueden ocurrir tres cosas después del ofrecimiento de la publicación de Facebook. Es posible que el demandado no se pronuncie con respecto a la evidencia digital. Diga, no se pronuncie, no diga si efectivamente la hizo o no la hizo. Es posible que se pronuncie. Si se pronuncia podrá decir, yo la hice, admitir que evidentemente él hizo la publicación, o podría decir, yo no la hice, negar que hizo la publicación. Tenemos silencio, negación y aceptación. Si hubiese aceptación o silencio, es decir, este señor no se pronuncia sobre si hizo o no hizo en su contestación, él no se pronuncia sobre si hizo o no hizo la publicación, o acepta que hizo la publicación, no tenemos ningún problema, porque él está admitiendo, expresa o tácitamente. Esto se aplica a derecho civil, por si acaso. En derecho penal funciona de una forma un poco diferente, pero voy a dejarle a sus docentes de civil y de penal que les comenten cómo es diferente, porque no tenemos tiempo para agotar todas las ramas del derecho y tampoco las domino todas. Pero en derecho civil, en penal no, en derecho civil, si hubo silencio o admisión de haber hecho la publicación, ya no tenemos nada más que hacer. Es decir, se considera que tal fenómeno efectivamente ocurrió. El problema está cuando el afectado por esta prueba digital se niega, dice yo no hice la publicación. En tal caso, cuando llegamos a valoración, el juez le va a asignar un valor solo si se cumplen esas tres condiciones. Están aquí abajo. Origen. Tendremos que acreditar que esta publicación efectivamente provino de este sujeto. Segundo, contenido. Tenemos que probar que el contenido no fue alterado desde su publicación hasta su ofrecimiento. Y tercero, tenemos que acreditar también que los datos externos, por ejemplo, la hora y lugar de publicación, no fueron alterados. Si conseguimos probar las tres cosas, el juez podría introducir este elemento probatorio, podría darle un valor a este elemento probatorio y fundamentar fácticamente su sentencia en función de este elemento probatorio. Como se imaginarán, pues resulta muy difícil hacer esto. Para explicar cómo se hace, tengo que explicarles algo más. Cuando yo les envío un mensaje de WhatsApp, no va de mi celular a sus celulares directamente, sino que el mensaje va primero a algún servidor de WhatsApp en algún lugar del mundo que lo almacena e inmediatamente después lo reenvía a ustedes. Entonces, este servidor aloja el mensaje. No podemos saber, porque eso varía según la empresa que ofrezca el servicio. No podemos saber por cuánto tiempo la empresa va a conservar el mensaje en sus servidores. Pero si las conserva por suficiente tiempo, podríamos pedirle al juez o al fiscal que ordenen al propietario del servidor la emisión de un certificado que autentique
que este mensaje efectivamente fue enviado por esta persona, que este mensaje, que el contenido de este mensaje no fue alterado desde su publicación hasta el ofrecimiento de la prueba, y que los datos externos como el lugar y el tiempo no han sido alterados tampoco. Se podrá hacer. En este caso, por ejemplo, podremos pedir a los propietarios del servidor de Facebook que nos proporcionen este certificado de autenticación. Así que es posible, pero solamente si el servidor todavía conserva ese mensaje. Si no lo conserva, estamos en problemas. Va a ser imposible para nosotros acreditar que tal cosa ocurrió. Y otro problema es un problema de admisibilidad. Si recuerdan de su clase de Civil 1, no son admisibles las misivas privadas que se obtienen sin el consentimiento del propietario de las misivas. Si una persona va a su casa y roba su buzón y obtiene una carta que contiene información sensible, no podrá utilizar esa carta con información sensible como prueba en un procedimiento judicial. Lo mismo se aplica para correos electrónicos. Si algún hacker, por ejemplo, obtiene acceso sin su consentimiento a su correo electrónico y descubre información sensible, este hacker no podrá introducir tal elemento probatorio en un juicio. Esto no podría ocurrir. Como ven, las evidencias digitales exigen superar algunos retos adicionales. Lamentablemente en Bolivia no hemos avanzado al ritmo de la tecnología con la legislación. En ningún lugar del mundo, pero en Bolivia hay un esfuerzo incluso más, el esfuerzo es incluso más pequeño en comparación de otros estados. Entonces no van a encontrar muchas normas que hablen sobre este tópico. Sin embargo, yo creo que es saludable embebernos de lo que dicen las legislaciones del extranjero, que sí hablan sobre este tópico y además lo hacen de forma razonable. Es muy probable que adoptemos normativa extranjera como hacemos siempre. Muy bien, eso es todo con respecto a evidencia digital. Por favor, la evaluación teórica va a estar disponible para ustedes en los próximos días. Va a ser una evaluación formativa. Entonces, por favor, estén pendientes. Muchísimas gracias.